Muchas gracias, muy buenas tardes a todos, qué gusto volverles a ver. Agradezco muchísimo la oportunidad, por supuesto, a todo el grupo de diáconos, a los hermanos encargados del programa y de las invitaciones de todos los predicadores que pues tenemos el honrosísimo privilegio de estar en este púlpito. Y también estoy doblemente agradecido con el Señor y con todo el grupo de diáconos de esta iglesia, desde luego con el pastor Merari, por la oportunidad que me dejaron de tema libre. Entonces, como me permitieron un tema libre, dije, voy a hablar de uno de los temas que más me apasionan a mí de la Biblia, y que es la escatología. Dentro de todo el estudio maravilloso de la Biblia y de la teología, hay una rama muy complicada, muy peligrosa de predicar, porque la mayor parte o muchas sectas se agarran precisamente de este tipo de profecías y de anuncios que la Biblia había anunciado para tergiversar terriblemente el verdadero mensaje de la palabra de Dios. La escatología es una rama de la teología sistemática que se encarga del estudio del análisis de todos los acontecimientos que Cristo anunció previos a su segunda venida. Hoy vamos a desarrollar este mensaje que he preparado para todos ustedes a unos días de que conmemoremos el 69º aniversario de la fundación del Estado de Israel. Por eso opté por titular este mensaje Israel al filo de la profecía. Pocas veces, como aquí ya lo expresó Jorge, pocas veces el Medio Oriente se ha puesto en evidencia en los programas internacionales de noticias como actualmente lo estamos viendo en la radio, en la televisión, en los periódicos de la mayor parte de los países del mundo entero. Naciones como los Estados Unidos de Norteamérica, Rusia, Corea, Siria e Irán están encabezando los mayores títulos de los periódicos actualmente en el mundo. La crisis político-religiosa que se vive en Egipto, la guerra civil en uno de los países que la Biblia menciona como Siria, el fracaso de la Organización de las Naciones Unidas para reducir la violencia en la mayor parte de los países del Medio Oriente, específicamente en Siria. Y esto se debe a que Siria recibe curiosamente el apoyo de 3 países que la Biblia menciona: Rusia, China e Irán. Debido a que estas 3 naciones apoyan Siria, la Organización de las Naciones Unidas tiene un grave problema para destrabar el conflicto que ya todos ustedes han estado seguramente viendo en los noticieros o en los medios de comunicación. Este tipo de información y de noticias están poniendo, amada Iglesia del Pacto, damas y caballeros, al mundo al borde, sí, de una guerra regional e inclusive mundial. La Organización de las Naciones Unidas fue creada en el año de 1945. La idea de haberse creado este organismo internacional que aglutina a otro tipo de organismos como la FAO, la UNESCO y otro tipo de organismos para apoyo de países en desarrollo, tratar el hambre en el mundo, tratar las cuestiones del clima en el mundo, se centraba primeramente como primer objetivo en evitar las guerras en el mundo. Sin embargo, asombrosamente, Dios hizo algo muy curioso cuando el arquitecto que diseñó el edificio en Nueva York de la Organización de las Naciones Unidas, pues de alguna manera para jactar la humanidad y decir, con este organismo internacional seguramente habrá paz en el mundo. Cuando se creó la ONU en 1945, sucedió algo muy curioso que cada vez que vayas a Nueva York, te invito a que con tus propios ojos lo veas. Acércate a la explanada del organismo, de la Organización de las Naciones Unidas, porque resulta
que afuera, en una placa, que ahorita voy a darle lectura y espero que hayan traído su Biblia, porque venir a la iglesia sin Biblia y sin corroborar la información que te voy a dar, hoy vamos a hablar de historia, hoy vamos a hablar de muchas fechas, para todos aquellos escépticos, todos aquellos que dudan de la veracidad de la Biblia, y todos ustedes que seguramente vinieron casi a la fuerza a la iglesia, porque no te interesa saber mucho de religión, y mucho menos de que te traten de lavar el cerebro esos predicadores del púlpito, y que etcétera, etcétera. Hoy te voy a demostrar una de las más grandes pruebas de que Dios es real, una de las más grandes evidencias de que la Biblia es un libro sobrenatural, y lo vamos a corroborar con la historia, con fechas. Todo estudiante de la escatología necesariamente debe traer pluma, cuaderno y estar atento a todo lo que pasa en el mundo para corroborarlo, tal como lo hacían los discípulos de Berea en el Nuevo Testamento, y corroborar que toda la información que se te proporciona desde un púlpito es bíblica, es correcta, es real. Afuera del organismo de la Organización de las Naciones Unidas, y eso hasta en internet lo puedes hacer, Dios, utilizando desde luego al arquitecto, al escultor, a quien haya sido, plasmó una profecía afuera del organismo de la organización, del edificio de la Organización de las Naciones Unidas. Pregunta, ¿por qué no colocaron alguna placa con algún pasaje muy hermoso del Corán? ¿Por qué no colocaron otro pensamiento poético, por ejemplo, de Gandhi? ¿Por qué no colocaron alguno de otro pacifista en la historia del mundo? La Biblia es la palabra de Dios. Y Dios le quiere hablar a la humanidad, inclusive a través del organismo como la Organización de las Naciones Unidas. El profeta Isaías, en el capítulo 2, versículo 4, estableció hace más de 2600 años la siguiente profecía: y juzgará entre las naciones, y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Este pasaje de Isaías capítulo 2, versículo 4, está colocado afuera en una placa grandísima en la sede, en la explanada del edificio sede de la Organización de las Naciones Unidas. Solo que Dios aquí nos habla: no habrá paz en el mundo. No, señores gobernantes, ni se reúnan para establecer la paz tan anhelada por ustedes, la paz que tanto anhela la humanidad, esa paz tan anhelada entre árabes y judíos, entre sirios e iraquíes e iraníes, y norteamericanos contra coreanos, y mexicanos contra mismos mexicanos, y mexicanos contra norteamericanos, y venezolanos entre ellos haciendo un caos de su país. Esa paz tan anhelada del mundo solamente se cubrirá en la tierra cuando Cristo establezca su reino milenial. Amén. Y de eso habla la profecía de Isaías. Dios de alguna manera nos anticipa. Sí, es verdad, juzgará entre las naciones, pero llegará un tiempo en que efectivamente el hombre dejará la espada por la reja de arado, las lanzas las van a dejar por la hoz. No alzará espada nación contra nación, ni tampoco se adiestrarán más para la guerra. Esto tendrá su cabal y completo cumplimiento cuando Cristo regrese por segunda vez. En Lucas capítulo 21, versículos del 29 al 32. Acabamos de darle lectura a uno de los pasajes que más de manera asombrosa Jesucristo relata para darnos señales en torno a su regreso. Y esto fue por pregunta expresa de sus discípulos. Si leen con calma en casa el contexto de estos pasajes, como el de Lucas o el de Mateo capítulo 24, los discípulos se maravillaban de la construcción del templo en aquella época de Jesús. Pero Jesús, al ver que ellos se quedaban anonadados contemplando la arquitectura del templo, les anuncia que el templo sería destruido. Pero además los discípulos le empiezan a hacer una serie de cuestionamientos al Señor en torno a cuándo será su venida. Jesucristo da varias señales.
Y aquí quiero aclarar algo. Hay señales para la segunda venida de Jesucristo, pero hay otro acontecimiento que se estudia en escatología que es un misterio y se llama el rapto de la iglesia. Para el rapto de la iglesia no hay señal alguna. De repente, la Biblia, por boca del apóstol Pablo, que fue al único apóstol de Cristo, al que el Señor le mostró un misterio. Solamente en el Antiguo Testamento había dos seres humanos que fueron desaparecidos de la nada, que fueron llevados al cielo. El primero registra el libro de Génesis, que se llamó Enoc, y el segundo, Elías. Fuera de estos dos sucesos, ningún ser humano, por supuesto, y mucho menos un grupo completo, habían desaparecido de la tierra, o Dios se los había llevado directamente al cielo sin morir. Se le conoce como el misterio del rapto. Y en la Biblia, al apóstol Pablo, el Señor le mostró lo que no le dijo a Isaías, ni a Daniel, ni a ningún profeta del Antiguo Testamento. Le dijo que llegaría una época, en un abrir y cerrar de ojos, cuando de repente un grupo de redimidos, la iglesia verdaderamente del Señor, los que están sellados con su Santo Espíritu, de repente serán arrebatados y no conocerán lo que es morir. La mayoría de los escatólogos dicen que este es el evento de inmediato que puede suceder en cualquier momento en el mundo, el famoso rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia. Hace algunos años, haciendo una investigación seria de esto que tal parece un cuento, resulta, amada iglesia, que esto de desapariciones ya no nos cuesta tanto trabajo asimilarlas. Hace unos meses, hace unos años, resulta que de repente desaparecieron un avión completo que viajaba por allá en el Asia, y resulta que los radares, con toda la tecnología del siglo XXI en el que estamos, no lograron detectar en qué momento de repente un avión desaparece del radar. Lo buscaron por mar, lo buscaron por tierra, no encontraban cadáveres por ningún lado, y resulta que queda registrado el asombroso y misterioso desaparecimiento de todo un avión con tripulantes en delante de los ojos de los que estaban siguiendo el radar de ese aeroplano. Esto está documentado. Este tipo de desapariciones, de alguna manera, el mundo tiene que estar preparado para cuando de repente los medios de comunicación se imaginan lo que reportarán del desaparecimiento de miles de niños y de miles de personas que tenían un común denominador: amaban a Dios, seguían a Dios, venían a la iglesia, perdónenme, no a calentar la butaca. Venían a la iglesia no a nada más seguir un canto, como si aquí nos hicieran el favor los hermanos para entretener en lo que llegas. Venían a la iglesia con otro objetivo, de venir verdaderamente a buscar a Dios, de venir verdaderamente arrepentidos en un quebrantamiento genuino. Dios va a venir por aquellos que le aman, que como Enoc caminó con Dios 365 años, así Dios va a seguir buscando a aquellos cristianos que 365 días del año le buscan y le honran. La Biblia anuncia este misterio que se llama el rapto de la iglesia. No hay señales para ese. Puede suceder en cualquier momento, de acuerdo a cómo vayan avanzando las profecías de la Biblia. Sería extraordinario que el Señor te encontrara haciendo lo que te toca hacer. Sería maravilloso que el Señor viniera por nosotros un domingo a las 11 de la mañana en que estamos precisamente en este lugar. No lo sabemos. No hay señales para el rapto de la iglesia. Sí hay para la segunda venida de Cristo. Este es otro acontecimiento totalmente diferente dentro del estudio de la escatología. Cuando Cristo regresa por segunda vez, ya regresa con nosotros, porque previamente nos arrebató en el cielo. El tema del rapto será tema de otro mensaje, por supuesto, para desarrollar. Hoy me quiero concentrar en la higuera. En Lucas capítulo 21, versículos 29 en adelante. Lucas capítulo 21, versículo 29, dice Jesucristo una parábola
y le está hablando Cristo a sus discípulos. El médico Lucas, inspirado por el Espíritu de Dios, tomó nota de la observación que Cristo le da a los discípulos en el versículo 29 y que hoy también es para nosotros, iglesia. Miremos la higuera y todos los árboles. ¿De qué habla Jesucristo? ¿Qué tiene de peculiar mirar una higuera? ¿Qué clase de árboles Cristo pide que veamos? La higuera que brotó, la higuera que sigue brotando, está plantada en el sitio más codiciado del mundo, en la encrucijada de 3 continentes, en lo largo de las vastas reservas de petróleo del Medio Oriente. La higuera que ha sido objeto de atención y de los intereses religiosos, políticos y económicos del mundo entero. Es la higuera, es este país que reúne a las 3 religiones monoteístas más importantes del mundo: el judaísmo, el islam y el cristianismo. Esta higuera, iglesia, es el reloj profético de Dios, es el reloj divino para demostrarnos qué tan cerca, qué tan adelantados estamos en el tiempo del cumplimiento de las profecías de la Biblia. ¿Qué representa la higuera? Que la Biblia sea la que nos contesta. Vayamos al Antiguo Testamento, en el libro del profeta Oseas, en el capítulo 9. Oseas capítulo 9. Por eso les digo que es importantísimo que traigan su Biblia, a menos que nos ayuden aquí con los versículos, pero y si no, pues ya después en internet verás la conferencia. Oseas capítulo 9, versículo 10. Vamos a interpretar quién es o qué representa la higuera a la que Cristo refiere en el Evangelio de Lucas. En Oseas capítulo 9, versículo 10 dice el profeta Oseas: como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera, ahí está, en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. En este versículo el Señor compara a su nación, a su pueblo Israel, como esas uvas que halló, como una fruta temprana de la higuera. Otro pasaje se encuentra en otro profeta llamado Joel. Joel es un profeta riquísimo en profecías, y a pesar que es muy cortito y casi nadie predica de Joel. Joel capítulo 1 versículo 7 dice la profecía: asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó sus ramas, quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. Continúa desde luego el profeta desarrollando este clamor de juicio, de dolor por el pecado de Israel, pero vemos que la profecía, al menos en Joel también, en el versículo 7, el Señor compara a su pueblo rebelde, un pueblo que le daba la espalda, un pueblo que Dios permitía que otros pueblos los invadieran para llevar ese juicio de desobediencia, y por eso el Señor le ordena al profeta Joel: diles que asolaron mi vid y descortezaron mi higuera. Con estos versículos, a grandes rasgos, podemos entonces dilucidar que el Señor Jesús no se está refiriendo a un árbol literal de higuera, se está refiriendo a su pueblo Israel. Jóvenes que me escuchan, denme una prueba de la existencia de Dios. Seguramente eso te va a preguntar tu profesor de biología. Seguramente tus cuates con los que tanto convives te van a decir: bueno, tú vas tanto a la iglesia, dame una prueba de la existencia de Dios.
Esta pregunta, por supuesto que se ha hecho muchas veces en la historia. Quiero citar a Federico el Grande. Esta pregunta la hizo Federico el Grande, el zar de Rusia. Se la hizo a su capellán. Déme usted la prueba más grande de la existencia de Dios. ¿Y saben qué contestó el capellán? Y chavo, joven que me escuchas, matrimonio que me escuchas, papá, mamá que me escuchas, personas que están interesadas en saber si Dios existe, ¿sabes qué tienes que contestar? Lo que contestó el capellán de... ¿Sí se escucha? Lo que contestó el capellán de Federico el Grande. El pueblo judío, su majestad. Así. Yo reto a cualquiera de ustedes y a cualquier profesor en tu universidad que quieran una evidencia de la real y auténtica existencia de Dios, vete a estudiar la nación de Israel. Punto. Desde su origen hasta llegar al 23 de abril del año 2017. Estúdiala con seriedad. Esta fue la respuesta que el capellán de Federico el Grande le hizo a Federico. El pueblo judío, su majestad, ni dudó en contestar de esa manera. Y efectivamente, iglesia, hay más, desde luego. Hay muchas más evidencias de cómo puedes tú demostrar la real existencia de Dios. Pero si hay una que en verdad impacta, porque hay que ir a la historia, hay que ir a los documentales, hay que ir a libros completos, hay que ir a un análisis muy serio y hermosísimo de algo asombroso que pasó desde el 14 de mayo de 1948 hasta nuestros días. Toda la historia de Israel antes del 14 de mayo de 1948, desde la fundación del Estado, desde el llamado del primer hombre que no era judío, llamado Abraham, de Ur de los Caldeos, de la tierra de Irak. De ahí Dios llamó al fundador de su pueblo, Abraham. Hasta el día de hoy, por supuesto que los judíos tienen un profundo respeto por Abraham Avino, nuestro padre Abraham, un hombre que, por cierto, su padre, llamado Taré, era un idólatra. Taré se hizo millonario vendiendo ídolos. Era un pagano su papá. Y Abraham fue llamado por Dios. No había Biblia. Había una cultura pagana en aquella época, en lo que es actualmente Irak. Antes se llamaba Ur de los Caldeos. El pueblo de los Caldeos, la región de los Caldeos, eran pueblos eminentemente paganos. Por eso Abraham es hermosísimo. Y desde ahí comenzamos con el llamado de un hombre que sin Biblia, con la pura fe, con la pura certeza de la existencia real de un Dios, fue sensible a la voz de Dios. Dejó su riqueza de su padre, dejó la parentela de su padre, dejó atrás los ídolos de su padre y por pura fe, dice la Biblia, empezó a caminar. No había WhatsApp, no había el Waze, no nos decía por dónde, en una tierra totalmente despoblada para él, ajena para él, y por pura fe el padre Abraham siguiendo a su Dios. Por eso el padre Abraham es el ejemplo de la fe de todos nosotros. De la misma manera, tú no necesitas evidencias, basta con que Dios lo diga para que lo sigas. Basta con escuchar su voz para que creas en él. Si él te dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendiga pan, yo lo creo. ¿Cómo le hará Dios? Yo no lo sé, pero yo lo creo. Eso es fe. La fe es la certeza de ¿qué? Y la convicción. Así fue el llamado del padre Abraham. No tenía ni idea a dónde iba, y por pura fe Dios lo llama. Desde ahí comienza la historia preciosa de esta nación. Después con sus hijos, que por cierto, en esa familia como en la tuya y en la mía, hay cosas buenas y hay cosas feas. Hay cosas hermosas y hay cosas tristes. Desde el llamado del padre Abraham, por toda la historia, hasta que llegamos por supuesto al famoso libro del Éxodo, donde este pueblo se multiplicó. Llegaron ya a Egipto finalmente, y desde que estudiamos a Israel en Egipto, de inmediato los poderes de las tinieblas se levantan contra este pueblo, y por eso los botánicos dicen que el Señor no se equivocó en representar a Israel como la higuera.
desde la época de los patriarcas, desde la época bíblica del Éxodo, el faraón, los emperadores, los césares, los pueblos como los filisteos, los amorreos, los cananitas, los medopersas, los babilonios, los griegos, los romanos, en la Inquisición, en las cruzadas, en los guetos, en los pogromos y en el holocausto nazi, siempre la historia de Israel es la historia de una higuera que la tratan de arrancar, la tratan de arrancar, la tratan de arrancar, y brota, y brota, y brota, y nunca dejará de brotar. Así es la higuera. Una higuera tú la cortas y la tratas de sembrar y de inmediato prende en otro lugar, porque son muy fértiles. Por eso el Señor escogió representar a su pueblo con una higuera. A pesar de que los pueblos de la antigüedad, a pesar de todo lo que vivieron y sufrieron como un pueblo muy sufrido, el Señor sigue permaneciendo fiel a su pueblo, la higuera Israel. Vamos a analizar las profecías rápidamente desde el Antiguo Testamento, de cómo el Señor había anunciado el sufrimiento de su pueblo. ¿Por qué llegó este sufrimiento a su pueblo? Por la desobediencia. ¿Quieres en esta vida no sufrir las consecuencias? Sé obediente. ¿Quieres en esta vida que te vaya bien? Sé obediente a Dios, por supuesto, en primer lugar. ¿Quieres que tus largos días en la tierra sean de bendición? Dice la Biblia, el primer mandamiento con promesa es: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. No le eches en cara a Dios que te va mal cuando eres un rebelde. Eso le pasó a Israel. Dios es muy claro en su palabra. Aquí no hay que buscarle el hilo negro a la historia. ¿Por qué sufrimos? Pues por rebeldes, por tercos, por desobedientes. Punto. Eso fue lo que pasó con Israel. Y hay un principio, iglesia, que nunca se te debe de olvidar: a quien mucho se le da, mucho se le va a exigir. Ese es un principio que opera como la ley de la gravedad. A nosotros, la iglesia, a nosotros los cristianos, el Señor no nada más nos escogió como pueblo, nos hizo sus hijos, nos dio su sangre, nos dio a su Hijo, y ya tenemos la Biblia completa. A quien mucho se le da, mucho se le va a exigir. Los cristianos seremos de alguna manera juzgados, no para condenación, pero sí pasaremos por el tribunal de Cristo y seremos de mayor rigor, en el mayor rigor de juzgamiento para nosotros que los incrédulos. Porque a ti se te mostró la verdad. ¿Qué hiciste con esa verdad? A ti se te dio muchísimo. Se te dio una iglesia, se te dio un templo, se te dieron sillas cómodas, se te dio un piano precioso, se te dio un grupo de alabanza hermoso, se te dieron salones para tus niños, se te dio mucho, iglesia, se les dio mucho y se les seguirá dando más. ¿Qué van a hacer? A quien mucho se le da, el Señor les exigirá más. Las profecías hablan en el libro de Levítico 26, desde el Antiguo Testamento, y veamos en Levítico capítulo 26. No estén serios, no los estoy regañando. Levítico capítulo 26, versículo 33. Fíjense nada más, desde el libro de Levítico, Dios había anunciado la diáspora del pueblo de Israel. Dice el pasaje en capítulo 26, versículo 33: y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. En Deuteronomio capítulo 28, siguiendo en los primeros 5 libros de la Biblia, Deuteronomio capítulo 28, versículo 25. Escuchen la profecía
Dios anticipándose. Esto es maravilloso. Dios es el Dios de la historia. Es el Dios de tu historia. Él ya sabe tu futuro. Aprende a descansar en Él. En el futuro Dios se adelanta y anuncia a través de Moisés esta profecía asombrosa en Deuteronomio capítulo 28, versículo 25. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra. En Deuteronomio ahora capítulo 18, vean todo lo que el Señor le entregó a Israel, y por su rebelión, por su terquedad, tuvieron que asumir las consecuencias de su desobediencia. En Deuteronomio capítulo 18, versículos del 18 al 19, esta profecía a mí me impacta muchísimo, porque no nada más es para Israel, también es para ti que me estás escuchando en esta tarde. Escucha Deuteronomio 18, del 18 al 19. Dios había anunciado que un profeta les levantaría de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca. Y él, hablando de Cristo, por supuesto, les hablará todo lo que yo le mandare. El versículo 19 a mí me impacta, porque Israel, a pesar de que Dios les anunció desde la Torá, estamos leyendo aquí el libro de Devarim en el hebreo, que es Deuteronomio, la repetición de la ley. Aquí Dios está entregando leyes a su pueblo, y les había dicho: les voy a levantar un profeta que va a hablar de mi parte. Y dice el versículo 19: cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, el Señor iba a pedir cuentas. Eso no nada más es para Israel, esto también es para ti y para mí. ¿Qué estamos haciendo con las palabras de Jesús? Jesucristo es Dios, hablaba de parte de Dios. Todo lo que el Padre quería mostrar, lo mostraba a través de Jesucristo. ¿Qué estamos haciendo con Jesús? Dios te va a pedir cuentas, tarde o temprano, de las enseñanzas de Cristo, de que hayas creído que Él es el camino, la verdad y la vida. Él te pedirá cuentas si creíste o no que Él era la resurrección y la vida. De este profeta que hablaba la profecía, por supuesto, hubo algo terrible. Vamos a Mateo capítulo 27. Cristo nace, se cumple la profecía, desde luego, de que el Mesías tendría que nacer precisamente de la nación de Israel, específicamente de la tribu de Judá, específicamente tenía que venir de la aldea de Belén. Esa profecía se cumple. Cristo asume las profecías, cumple la totalidad de las profecías anunciadas desde el Antiguo Testamento. Pero llegamos a Mateo capítulo 27, en un escenario que la iglesia hace una semana estaba recordando, poco más de una semana, en el famoso Viernes Santo. Y resulta que hubo algo en Mateo capítulo 27, versículo 25. Cuando Jesucristo es arrestado y llevado ante el procurador romano, y el procurador presenta a Cristo con la frase famosa en latín: ecce homo, he aquí al hombre. Y entonces toda la multitud empezó a clamar: crucifícale. Vamos al capítulo 27, versículo 25. Vamos al versículo 24 para entender el 25. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Un romano, un procurador de Roma, le avienta la pelotita a los alborotadores judíos: yo no encuentro culpa en este hombre, ya lo castigué, ya lo flagelaron, ya lo castigaron los soldados, ya suéltenlo. Y el pueblo dijo no, el pueblo judío. Y encontramos una frase que cuando Mel Gibson hizo la película de la Pasión de Cristo, tuvo que quitar esta porción de la Biblia por miedo. Ya de por sí una película que había causado tanta controversia, le pidieron a Mel Gibson:
quita de los diálogos de los actores lo que el pueblo en la realidad contestó. Versículo 25: su sangre sea sobre nosotros. Y además se atrevieron a decir, y sobre toda nuestra descendencia. Este fragmento del Evangelio Mel Gibson lo tuvo que quitar de la película, porque es durísimo. Conscientes o no, los hijos de Israel rechazaron al Mesías profetizado en Deuteronomio 18, ese Mesías tan esperado, y atrajeron sobre ellos y sobre sus hijos las consecuencias nefastas que trajo ese rechazo hacia Jesús, el verdadero Mesías. Egipcios, babilonios, filisteos, cananitas, amorreos, medos persas, babilonios, griegos, y me detengo en el contexto de este pasaje, Roma. Los romanos habían tenido una presencia militar y política en el Medio Oriente de aquel entonces. Vamos a la historia, porque Cristo, en una de las señales más contundentes que él había dicho de la destrucción del templo, se cumplió en el año 70 después de Cristo. Proclamado emperador romano tras el suicidio de Nerón, Vespasiano, después de 3 emperadores que perdieron el trono, Galba, Otón y Vitelio. Pero yo nada que ver en ese juego. Galba, Otón y Vitelio fueron destronados, fueron derrotados como emperadores por Vespasiano. Y Vespasiano le dejó a su hijo Tito la encomienda de arrasar en el año 70, de quitar a los judíos de Jerusalén. Quiero que analicemos algo muy interesante en la profecía de Lucas, porque las profecías de Dios son asombrosas, son matemáticas, exactas. Vamos a Lucas capítulo 19, para ahorita regresar a la historia, a todos los que les encanta la historia, y corrobores que cuando Cristo dice algo, se cumple. Que cuando el Señor dice algo en su palabra, se cumple. Dice el Evangelio de Lucas capítulo 19, versículos del 43 al 44. Lucas 19, del 43 al 44. Cuando vendrán días sobre ti, escucha la profecía, por favor, y ahorita nos vamos a la historia con el general Tito, hijo de Vespasiano. Vendrán días sobre ti, dice Cristo, cuando tus enemigos te rodearán, ¿con qué? Y te sitiarán, y por todas partes te van a estrechar, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hasta ahí quedó la profecía. Vámonos al año 70. El general Tito, la historia dice que entra con una tropa impresionante a Jerusalén, pero ordenó una construcción, escucha, de una muralla de 7 kilómetros de largo alrededor de Jerusalén con estacas. Los historiadores dicen que Tito, junto con el ejército de Roma, tardó 3 días en levantar ese vallado, esa muralla de estacas alrededor de Jerusalén, e impidieron que los judíos que habitaban en Jerusalén se dieran a la fuga. Los empezaron a sitiar y los obligaron a rendirse. Finalmente Jerusalén cae en manos del general Tito y de todos los romanos, y es espantosa la descripción que hace la historia de lo que pasó dentro de los muros de Jerusalén en contra de los judíos. Y el lugar maravilloso, el más sagrado de todos, por el que oraban, por el que más anhelaban, y ahí en ese año 70 hasta el año 2017, la promesa de la reconstrucción de un templo. Los historiadores dicen que curiosamente, cuando llegan las tropas romanas, lo primero que hacen con el templo es destruir las bases. Y cuando empieza la destrucción del templo, obviamente no queda
piedra sobre piedra, tal como la profecía de Cristo lo había dicho. Desde el año 70 hasta el año 2017, no hay cosa que más anhelen los judíos que volver a levantar su templo. Hoy, ahorita que estoy yo hablando, ya están los planos arquitectónicos, las medidas, las vestiduras, y hasta ya tienen una vaca roja para iniciar en cualquier momento la reconstrucción del anhelado templo. La profecía del anticristo para los últimos tiempos se tiene que cumplir, y por eso primero se reconstruye el templo. Eso ya está delante de nuestros ojos, en vivo y a todo color. Puede suceder, iglesia, en cualquier momento. Yo te quiero pedir un favor: cuando los noticieros de Televisa o de TV Azteca o en el mundo empiecen ya los reporteros a decir, ya están poniendo la primera piedra del templo para los judíos, no vengas a la iglesia a hincar y ahora sí a pedir perdón. Porque cuando veas estas cosas, y van a suceder, no entonces hasta que te aprieta el zapato, ay Señor, no, hoy es tu día en que te vuelvas a Él. En cualquier momento la reconstrucción del templo ya es una realidad. A mí me han impactado los comerciales en la televisión israelita, donde hay unos comerciales asombrosos, donde a los niños se les está enseñando que en cualquier momento el templo se va a reconstruir. Esta profecía de Cristo a mí me impacta porque los historiadores dicen, tal como Cristo lo dijo, van a poner un vallado. Y efectivamente, 3 kilómetros, una muralla, de 7 kilómetros de largo de estacas, fue lo que construyó Tito y empezó a sitiar a la ciudad de Jerusalén. Hay un rastro de sangre en la historia de Israel desde el año 49 después de Cristo, cuando Claudio expulsó a los judíos de Roma. Y desde el año 49 hasta el año 2017, Israel ha sido objeto de tanta persecución, los judíos, etcétera. En la Inquisición, en los famosos guetos, no sé si ustedes sepan qué es un gueto, pero un gueto eran ciertos lugares donde los aislaban, como si fueran enfermos, como si estuvieran en una epidemia. Ahí en los guetos europeos, en la Alemania, en Polonia, están los registros de lo que hacían. En guetos los apartaban y los trataban peor que animales. Los famosos pogromos. ¿Qué es un pogromo? Un pogromo es cuando una multitud se avalancha, se lanza contra otro grupo étnico. Y eso hacían con los judíos en Europa. Se juntaban las multitudes en las calles y con palos los empezaban a golpear. No les importaba si había mujeres, niños, etcétera. Son horrorosas las escenas de un pogromo en la época antinazi, en la época de los nazis y de Hitler, en la época en que los judíos precisamente vivían en Europa. ¿Y qué decir del holocausto? El holocausto nazi, cómo miles, millones de judíos perecieron en los famosos campos de concentración de un hombre llamado Adolfo Hitler. Ningún historiador da algo auténtico y real del por qué el odio de Adolfo Hitler en contra de los judíos. Y llegamos a nuestra época, damas y caballeros, con el señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el extinto y fallecido presidente Hugo Chávez Frías, que en vivo y a todo color, en su canal de televisión, se atrevió desde sus entrañas a maldecir a la nación de Israel. Hoy todos ustedes que forman parte de esta generación estuvieron conscientes de que ese hombre violó la bendición que Dios le dio al patriarca Abraham, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y miren la bendición que el patriarca Abraham, el fundador de la raza judía, le dijo: bendeciré a los que te bendigan, pero maldeciré a todo aquel que te maldiga. El presidente Chávez de repente fue detectado de un cáncer mortal que lo tuvo varios meses, y todos ustedes estuvieron conscientes de esa noticia. Y hoy vean cómo está el país de Venezuela. Líderes mundiales que se han levantado contra Israel. No, iglesia, con el Señor no se juega. Es como el Titanic. No, pues ni Dios hunde este barco. No te metas
con lo que Dios bendice. No te metas con una hija o con un hijo de Dios, porque son benditos. Cualquiera que te toca, cristiano que me escuchas, está tocando la niña en los ojos de Dios. Por eso entre hermanos no se vale calumnias, ni chismes, ni críticas, ni murmuraciones. Esto es espantoso, porque lo que Dios bendice, ¿quién eres tú para maldecirlo? Lo que Dios consagra para Él, ¿quiénes somos nosotros para hacerlo a un lado? Eso pasa con la nación de Israel. Dios ha bendecido a ese pueblo. ¿Quién te da el derecho de maldecir a ese pueblo? Al contrario, Dios ordena en el Salmo capítulo 122 que oremos por la nación de Israel, por la ciudad de Jerusalén. Rápidamente me voy a otra profecía para terminar. Hay muchas, obviamente hermanos, pues por el tiempo que tengo no puedo desarrollar todo el cúmulo de profecías que hay, pero quiero concentrarme en lo que el próximo 14 de mayo se va a conmemorar. El 14 de mayo de 1948 se cumplió Isaías capítulo 66 versículo 8. 14 de mayo 1948. Vamos a leer la profecía 2600 años antes por el profeta Isaías en el capítulo 66 versículo 8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos en un solo día. Se reconoce a la nación del Estado de Israel como nación independiente, y esto asombró a todos los estudiantes de teoría política del mundo. Cuando tú estudias, por ejemplo, teoría del Estado, la cuestión del Estado, la materia o las ramas de las ciencias políticas, la politología, la sociología, descubres que todos los pueblos de la antigüedad, cuando fundaron, cuando proclamaron su independencia, fueron años de guerras, de batallas, etcétera. Aquí no había territorio, no había gobierno, estaban dispersos por todo el mundo, cumpliendo la profecía de que Dios los iba a esparcir, pero también Dios había anunciado: y los voy a regresar a su tierra. Y empezó algo que en los historiadores llaman el plan de la alfombra roja. ¿Qué significó eso? Que miles de judíos del mundo entero empezaron a regresar a Jerusalén y a Israel para volver a poblar esta región que por más de 1878 años estuvo deshabitada. No había flores, no había árboles. Había beduinos poblando lo que actualmente es Israel, y hoy Israel es una potencia mundial. El desierto empezó a florecer y se cumplieron las profecías de Amós capítulo 9, versículos del 14 al 15, y empezaron a plantar árboles para que se cumpliera Ezequiel capítulo 36 del 24 al 35, Ezequiel capítulo 36 del 33 al 35. Es un milagro. Los mismos estudiantes de ciencias, nuestra misma Universidad Nacional Autónoma de México, científicos de nuestra máxima casa de estudios, tuvieron que viajar a Israel para descubrir cómo carambas en el desierto podían crecer rosas. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, eso es fácil. Primero tienen la bendición del mero, mero, mero. En segundo lugar, Israel inventó y adoptó un sistema de riego en forma de aerosol o de goteo. Israel es pionero en el uso del agua salobre, así se llama. Es decir, con agua salada, con agua que no te imaginas, están regando sus campos, y hoy Israel es el máximo exportador de frutos, de flores en el Medio Oriente. 1878 años esa tierra estuvo despoblada. Nadie se asentó ahí. Ni Inglaterra, ni Estados Unidos, ni Rusia se les ocurrió poner una colonia ahí, un estado, o clavar su bandera. Ningún beduino que vivía ahí se le ocurrió plantar siquiera un árbol, nada. Hoy las profecías de la Biblia se están cumpliendo delante de nuestros ojos. ¿Qué sucedió aquel 14 de mayo de 1948? Voy a leer a continuación.
la proclamación de independencia que hizo el primer ministro David Ben Gurión y dijo lo siguiente: con fe en el Todopoderoso, firmamos de nuestro propio puño y letra esta declaración en la reunión del Consejo Provisional del Estado en el suelo de la patria en la ciudad de Tel Aviv. Este día, en la víspera del día de reposo, 5 del mes de Iyar del año 5708. Eso fue el 14 de mayo en nuestro calendario gregoriano, el que manejamos nosotros, 14 de mayo de nuestra época, 1948. Firmaron 38 personas este documento y, por supuesto, encabezados por el primer ministro David Ben Gurión. Se cumplió también Isaías capítulo 49, versículo 22. ¿Qué hay? Pregunto y con esto termino. ¿Qué hay afuera en la explanada? Y regresamos a Nueva York en nuestro viaje imaginario. Regresamos a Nueva York. Platíquenme, hermanos, ¿qué ustedes encuentran en la explanada del edificio de la ONU? ¿Qué hay? Banderas. Hay banderas. Estaban las banderas para 1948 de todos los países que en 1948 pertenecían a la Organización de las Naciones Unidas. Ahí estaban las banderas, excepto una, pues la de Israel. ¿Y qué creen que pasó? En la tarde, esta declaración que acabo de leer se leyó en la tarde en el Knesset, el Congreso israelí, por David Ben Gurión. En la mañana del 14 de mayo de 1948, hace 69 años, se hizo una ceremonia especial para izar una bandera y se cumplió la profecía de Isaías capítulo 49, versículo 22. Así dijo Jehová el Señor: he aquí yo tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos levantaré mi bandera. Y traerán en brazos a tus hijos, y tus hijas serán traídas en hombros. Por primera vez, la bandera que todos conocemos, que es un talit. La bandera de Israel es un talit, iglesia. Es un manto de oración en color azul, que tiene en el centro la estrella, el Magen David, la estrella de David. Es un manto que los varones usan en la oración, y eso representa, entre otras cosas, a la nación de Israel junto con el menorá o el candelabro de 7 brazos. Pero la bandera de Israel no existía y se izó en una ceremonia especial en medio, ahí junto a las banderas de todos los pueblos del mundo en aquella tarde de 1948. Hay algo hermoso para nosotros en esta tarde y les quiero pedir que se pongan de pie. ¿Le creemos a Dios? ¿Existe Dios? Le diría a Federico el Grande, a su capellán: dame una prueba de la existencia de Dios. Pues el pueblo judío, su majestad. Y así te quiero contestar a ti, por si todavía vienes a la iglesia con ciertas dudas. Ponte a estudiar la historia de Israel y luego hablamos. Y me explicas tú, y eso que por tiempo ni siquiera les he mencionado la famosísima, extraordinaria guerra de los 6 días. Impresionante lo que pasó ahí. Están las bitácoras de los periodistas y de los aviones. Algo milagroso aconteció. ¿Sabes por qué duró la guerra 6 días? Pues porque el 7º tenían que descansar. Así es Dios. Esa guerra, eran miles de árabes en contra de Israel. Es imposible, decían los militares. Se daban ya por derrotados. La guerra duró 6 días y fue Dios, exacto, son 6, porque el 7º mi pueblo descansa. Y ganaron la guerra. Y están los registros. Les recomiendo que estudien los periódicos de aquel entonces o los periodistas que han documentado lo que pasó en la famosísima guerra de los 6 días. Hasta el día de hoy no hay un estratega militar que te dé una respuesta satisfactoria del milagro que aconteció en aquellos días de junio de 1967 con la nación de Israel, la famosa guerra de los 6 días. Dios pelea por este pueblo, porque la profecía dice:
nunca más serán arrancados de su tierra. Y los quieren arrancar y los quieren perseguir, pero Dios ya los volvió a establecer en su tierra, y ahí se van a quedar hasta que nosotros, la iglesia, regresemos con Cristo a reinar 1000 años desde Jerusalén. Quiero terminar con algo para nosotros, la iglesia. Todas estas son profecías para Israel, pero ¿y yo? ¿Yo qué? Salmo capítulo 122. Y hoy lo vamos a hacer. Salmo capítulo 122, versículos del 6 en adelante. Aquí hay una promesa de las miles promesas que hay en la Biblia para todos los que aman a Dios. Pero aquí hay algo muy especial. Dice el capítulo 122, versículo 6, y esto es para nosotros que somos mujeres, que son hombres de oración. Dice el versículo 6: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. No debemos en nuestros cultos de oración, en tus células de oración, en tu meditación personal, en tu devocional personal, pedir por la paz de Jerusalén. Y aquí está la promesa: serán prosperados todos los que amen y bendigan a ese pueblo. Inclinemos nuestro rostro, por favor. Padre, en esta tarde te damos gracias porque has confortado nuestra alma al saber que tú eres el Dios de la historia. Tú eres el principio y tú eres el fin. ¿Quién como tú, oh Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que acomodan los acontecimientos de la historia en orden? Solo tú eres Dios. Gracias porque a tu iglesia en esta tarde le has dado este sentir de despertar de la proximidad y del cumplimiento de las profecías que tú anunciaste a través de los profetas hebreos para el eterno y bendito regreso de Jesucristo en gran poder y con gran gloria. Hoy, como iglesia, redimidos bajo la sangre de Jesús, para nosotros, Señor, Jesús es Dios, es el Mesías que tú enviaste para redención y salvación del mundo. Es Cristo quien con su sangre nos ha comprado y nos ha hecho reyes y sacerdotes de acuerdo con tu palabra. Eres tú, Jesús, el que fundaste la iglesia. Eres tú, Jesús, el que instituyó la iglesia, y eres la cabeza principal de esta hermosa iglesia también. Gracias te damos, Señor, porque el cumplimiento de tu palabra es exacto, es preciso, y tú lo dijiste, tú lo cumplirás. Prepara todos los días nuestro corazón para el inminente regreso de tu amado Hijo. Son señales, Padre Santo, que tú estableciste en tu palabra para que tu iglesia no esté dormida. Si tu iglesia tiene que estar lista, preparada para en cualquier momento presentarnos ante nuestro galán novio y celebrar juntos las bodas del Cordero. Oh Dios, permite que tu iglesia esté siempre limpia, vistiendo las vestiduras santas de las que Apocalipsis describe y que son las acciones justas de los santos. Todos los días, Señor, mientras nos des la oportunidad de estar vivos, permítenos ser lavados en la sangre de tu bendito Hijo. Gracias, Señor, por tu palabra. Creemos firmemente en ella y en el cumplimiento de que no habrá jota ni tilde que no se cumplan, porque tú así lo estableciste desde el tiempo antiguo, siendo Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que escogió en su soberanía a este pueblo para demostrar tu poder, para demostrar tus leyes, y por supuesto escogiste a este pueblo para enviarnos a nuestro Salvador y Redentor. Gracias te damos por la Biblia también.
tu palabra inspirada por el Espíritu Santo. En ella somos confortados por su mensaje, alentando nuestro corazón de que tú vienes pronto. Maranata, Jesús, ven pronto. En el nombre tuyo oramos. Amén. Pueden sentarse, por favor. Antes de retirarme de este púlpito, quiero a todas las personas que nos observan o que se encuentran en este lugar, en este recinto, hacerles la invitación de que le entreguen su vida al Señor Jesús. La Biblia dice que tú y yo somos pecadores y que ese pecado ha hecho una separación entre Dios y nosotros. Una de las razones, hay varias, pero una razón por la cual Dios escoge a un pueblo, y de ese pueblo escoge una familia, y de esa familia escoge a un hombre llamado José y a una mujer, una jovencita, una muchachita llamada Miriam en el griego, María como le conocemos de manera más fácil, María, una jovencita. Dios interviene porque tiene un plan trazado para la humanidad que, de acuerdo a la Biblia, y esto lo explica la carta a Romanos, toda la raza humana está condenada, está perdida por causa de nuestro pecado. Dios tiene que intervenir para redimirnos y salvarnos de nuestros pecados. Insisto, escoge un pueblo. De este pueblo que ya vimos cuál es Israel, escoge una familia. Y de esa familia escoge a una muchachita virgen llamada María. Y Dios encarna en esa mujer. En cuanto ese bebé estaba en ese vientre, de inmediato ya lo querían matar. En cuanto nace ese bebé, lo quieren matar. A los 30 años, cuando lanza su ministerio público, ese bebé que se convierte en un hombre, lo querían perseguir, lo querían atrapar, le ponían trampas, lo querían acorralar, siempre tratando de hacer a un lado su mensaje. A los 33 años, Dios escoge una época en la historia, y fue cuando Roma está invadiendo el Medio Oriente, y fue bajo Tiberio César, fue bajo el procurato de Poncio Pilato. Interesante que los escépticos no creían en Pilato. No había registro en la historia, no había algo que la arqueología demostrara la existencia de Pilato, hasta que un arqueólogo en Jerusalén encuentra una piedra con el nombre de Poncio Pilato. Fue real su existencia. Fue bajo su procurato. Fue cuando la tetrarca Herodes también comparece ante él. Fue ante esa época en que los persas inventan la crucifixión, la copian los romanos, y fue en ese sistema de tortura, fue en ese medio de muerte que Dios escoge. No fue Roma, no fue Pilato, no fue Caifás, fue Dios el que escoge la manera de cómo redimirnos de nuestro pecado, y fue a través de su cruz, de una cruz agonizante, donde Él escoge ese símbolo de tortura, pero de amor también, para redimirnos de nuestros pecados. No te vayas de este lugar sin antes entregarle tu vida a Jesucristo. Su muerte no es un chiste, su vida con nosotros en este mundo tampoco lo fue. Su resurrección cambió la historia, y gracias a esa resurrección esta iglesia permanece en pie. El cristianismo permanece en pie, o el cristianismo se derrumba ante el tema de la resurrección de Cristo. Él vive. Cambió la historia. Los fundadores de la Universidad de Harvard son cristianos que creían en la resurrección. ¿Cómo entonces negar un hecho histórico de tal trascendencia? ¿Te atreverías tú a hacerlo? Te vuelvo a leer la profecía de Deuteronomio 18. Levantaré de en medio de ti un profeta. Ese profeta hablará por mí y dirá todo lo que yo dijere. Y de ese profeta algún día yo, dice Dios, te voy a pedir cuentas. Hoy que estás vivo, es tu tarde, es tu oportunidad. 13 de la tarde, 1 de la tarde con 7 minutos. Es tu hora de entregarle tu vida a Jesús y de mostrarte
porque las evidencias están. Solo es cosa de que tú hagas a un lado tu orgullo, tu arrogancia, tu pecado que tanto te ha lastimado, y le entregues en esta tarde, en esta bendita tarde que Dios te da vida, entregarle tu vida al único que puede salvarte de la condenación eterna, el único que puede limpiar tu pecado, el único que te puede llevar al cielo. Se llama Jesús. No juegues con tu destino eterno. Hace 2 semanas estuve en Cuernavaca en un campamento de 650 jóvenes y les hablé fuerte a 650 muchachos ahí. ¿Sabes por qué les hablé fuerte? Porque una semana atrás en Cuernavaca, en una de las principales avenidas que se llama Plan de Ayala, mataron de tiro de 7 balazos a un joven empresario. Lo mataron a plena luz del día. Un jovencito de 25 o 24 años de edad, empresario él. Su único error fue salir en cabalgata a la calle de Cuernavaca a dar a conocer la feria de la que estaba promocionando. Ahí están los videos en internet. Lo matan, un jovencito, un chamaco. ¿Dónde está ese joven hoy? ¿Habrá él tenido la oportunidad que tú tienes hoy de recibir este mensaje? ¿Habrá ese joven escuchado alguna vez que Jesús está dispuesto a salvarlo y limpiarlo de sus pecados? No lo sé. Pero es tu labor misionera, es tu labor evangelística, es tu labor de hablar con toda la autoridad que Dios te ha dado, de que en la cruz de Cristo hay perdón de tus pecados y vida eterna. El privilegio que tú tienes, joven, de escuchar este mensaje, ese muchacho en Cuernavaca, yo no sé si lo tuvo, y solo Dios sabe dónde pasará la eternidad. Si todos ustedes que en esta tarde le quieran entregar su vida a Jesús, lo quieren hacer desde su lugar, inclinen su rostro. Por favor, te voy a ayudar dirigiéndote en una sencilla oración. Si es tu deseo entregarle tu vida a ese Dios de la historia, a ese Dios que intervino en el tiempo y en el espacio a derramar su sangre por causa de tus pecados, dile ahí desde tu lugar: Señor, no quiero pasar a la eternidad sin ti. Algún día tendré que partir de este mundo. Tengo en esta tarde que ser sincero contigo. Soy un pecador. Tengo tanto mal en mi corazón y he hecho tantas cosas que me han desviado y apartado de ti. Hoy te entrego mi vida, Jesús. Quiero entregarte mi corazón, mis sueños, mis planes, y reconocer que en esa cruz tú pagaste por todos mis pecados. Te pido que me limpies con tu sangre y me ayudes a entender más de ti a través de la Biblia. El tiempo que me queda en este mundo, quiero seguirte para seguir aprendiendo de ti. Perdóname por todos mis pecados. Gracias por esa cruz. Gracias porque tú tomaste mi lugar en esa cruz. Hoy te invito a mi vida y te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Creo que moriste por mí, fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Sé también, como aquí he escuchado, que algún día regresarás. Quiero estar preparado, Señor. Gracias por salvarme. En tu nombre precioso. Amén.